Hola, ¿qué tal amigos? En esta hora quiero presentarles un tutorial acerca de el ensamblaje de una computadora utilizando la herramienta virtual de Cisco IT Essential Virtual Desktop. Vamos a iniciar con la simulación del ensamblaje de una computadora, pero antes quisiera mencionar algunas herramientas que se utilizan ya en el desarrollo físico de un ensamblaje, como son los desatornilladores que se utilizan, también los cinchos para atar cables y también una pulsera antiestática que sirve para liberar la energía e impedir que la energía caiga sobre el equipo y de esa manera dañar el equipo. Muy bien, vamos a iniciar instalando nuestra fuente de poder en nuestro case. Para ello arrastramos la fuente de poder, la giramos para que quede en su lugar indicado y luego procedemos a la instalación. Ahí, luego que tenemos ensamblado la fuente de poder, ponemos los tornillos, los arrastramos y ahí tenemos ya atornillada nuestra fuente de poder dentro del case en la computadora. Ok, continuamos con el proceso de ensamblaje. Ahora tomamos ya la placa base y dentro de la placa base vamos a colocar lo que es la memoria RAM en lo que es la placa base. Por ahí tenemos ya la memoria RAM, la ubicamos con estos botoncitos, la giramos para identificar que quede en su posición, y una vez la tengamos ubicada la bajamos para ubicar nuestra memoria. Esta tiene dos. Hacemos el mismo proceso y colocamos los presionamos acá para asegurar la memoria RAM. Ahí está. Y ahora colocamos la segunda memoria. Muy bien, la ubicamos en su lugar y realizamos el mismo procedimiento. Una vez acomodada la memoria RAM, la ponemos, la colocamos en este botón de acá. Cuando la tengamos debidamente colocada, presionamos el botón y abrochamos el seguro de la memoria RAM. Ahí está colocada ya lo que es la memoria RAM. Ahora pasamos a lo que es el procesador, la CPU. Lo colocamos en su lugar. Luego que baja, lo aseguramos que quede debidamente colocado. Ubicamos la CPU adecuadamente, la giramos para que quede en su posición correcta y luego la colocamos. Le ponemos el seguro, quedando debidamente asegurada, y colocado lo que es el procesador o el CPU. Luego de esto le echamos pasta térmica utilizando la técnica del arroz, colocando la pasta térmica. Luego le instalamos lo que es el disipador. Ponemos el disipador de aire y lo ubicamos con sus respectivos tornillos.
Muy bien, ahí está debidamente asegurado el disipador y luego conectamos lo que es el cincho. Colocamos el cincho. Ubicamos lo que es el cable del ventilador. Una vez lo tengamos ubicado, procedemos a instalarlo y automáticamente queda instalado en su respectiva casilla. Muy bien, ahí tenemos ya instalado el disipador. Muy bien, ahora vamos a proceder a instalar la tarjeta madre. La tarjeta madre la vamos a ubicar adecuadamente, verificando que todos los conectores queden debidamente instalados en su orden. Muy bien, ahí tenemos la ubicación de la tarjeta madre. La vamos a girar un poco para que quede exactamente en el orden en el que debe ir y luego la colocamos para que todos los conectores queden debidamente instalados. Ahí tenemos ya la tarjeta madre dentro del case y vamos a proceder a instalar los tornillos. Muy bien, ahí están ubicados ya los tornillos y ahí tenemos ya finalizado este ítem, que es el ítem de la placa base. Muy bien, ahora vamos a trabajar en lo que son los adaptadores de tarjeta. Vamos a iniciar instalando la tarjeta de red. La ubicamos, colocamos su tornillo y listo. Luego seguimos con la tarjeta de Wi-Fi, la colocamos en su respectivo lugar. Muy bien, ahora colocamos su tornillo, le colocamos el tornillo y ahí la tenemos. Luego tenemos la tarjeta de video, la colocamos, le colocamos el tornillo y así sucesivamente. Tenemos ya lo que son los adaptadores de tarjeta instalados. Seguimos ahora con los discos internos. Vamos a proceder a instalar los discos internos. Lo primero que vamos a instalar acá sería el disco duro. Lo instalamos, lo giramos que quede debidamente en su orden, lo instalamos y luego que lo tenemos ahí instalado, procedemos a instalar los tornillos para que quede debidamente asegurado. Muy bien. Una vez colocados los tornillos, vamos a pasar a lo que son las unidades en comportamientos externos. Muy bien. Muy bien, lo primero que instalaríamos en este caso sería la unidad de CD. La ubicamos, la giramos, que quede debidamente instalada, luego la introducimos y luego le colocamos los tornillos. Una vez colocados los tornillos, procedemos a instalar la unidad de disquete. La unidad de disquete la colocamos, la giramos y luego la introducimos. Colocamos también los tornillos y ya queda debidamente instalado todo lo que son las unidades en compartimientos externos. Muy bien, ahora vamos a proceder a instalar lo que son los cables. Iniciamos con los cables SATA. Los ubicamos en su posición recta, sería acá. Luego buscamos que la abertura quede debidamente ubicada, lo giramos para que la abertura quede hacia acá y cuando lo tenemos ya ubicado, procedemos a instalarlo
y allí queda debidamente instalado lo que son los cables SATA. Muy bien, una vez tenemos ya instalado lo que es el cable SATA, lo tenemos ya debidamente instalado, lo giramos para que quede en su posición correcta, luego lo instalamos. La abertura tiene que quedar hacia el exterior, allí, luego le damos uno más y ahora sí lo introducimos para que quede debidamente instalado. Ahora procedemos a instalar los cables de la fuente, o seguimos con los cables SATA. Muy bien, los giramos que quede en su debido orden. Muy bien, uno más. Y cuando ya lo tenemos, lo colocamos. Muy bien, una vez ubicado, continuamos conectando los SATA, o ahí instalamos este otro cable, giramos para que quede debidamente instalado y luego lo colocamos. Muy bien, una vez ubicado, colocamos el cable del disquete. Continuamos con los cables SATA, lo giramos para que quede en su debida posición y posteriormente lo colocamos. Presionamos y queda ya debidamente instalado. Seguimos con estos cables, los colocamos acá en sus respectivos lugares, le giramos y lo ordenamos para que quede en su debida posición, quedando ya debidamente instalado el cable. Continuamos, avanzamos así hasta completar la instalación de todos los cables en su respectivo orden. Ubicamos el cable que va hacia la tarjeta madre del CPU. Bien, finalizamos de instalar todos los cables y una vez tengamos conectados todos los cables, acá instalamos el cable de la unidad de LCD y listo, y tenemos prácticamente tenemos ubicados todos los cables. Muy bien, una vez finalizados los cables exteriores, pasamos a lo que son los cables externos. Vamos a colocar los cables externos. Procedemos. Primero colocamos las tapas del chasis. Al cerrar las atornillamos adecuadamente. Muy bien. Colocamos los tornillos en su debido orden y proceso, y luego que ya los tenemos procedemos a colocar los cables. Primero colocamos el cable VGA, lo giramos
para que quede exactamente y procedemos a introducir. Muy bien, lo tenemos. Seguimos con el cable, ya que lo tenemos asegurado. Seguimos con el cable del teclado, lo instalamos, buscamos que quede adecuadamente le buscamos el lado, creo que es uno más, y giramos hasta el lado adecuado para poderlo introducir. Muy bien, lo introducimos y continuamos con el teclado, con el mouse, con el del mouse lo giramos para que quede debidamente instalado. Aún no da, ahora sí, y lo introducimos en su respectivo lugar. Muy bien, seguimos con el siguiente cable, el cable de el internet o de red, lo giramos, le buscamos el lado correcto y luego lo introducimos. Ahí está, muy bien. Instalamos la antena del Wi-Fi, lo giramos y queda debidamente asegurada. Muy bien, una vez lo tenemos, ahora colocamos el cable de la alimentación de la energía, lo giramos, buscamos la posición adecuada y posteriormente lo introducimos. Ahora sí, metemos y ya queda instalada la computadora. Muy bien amigos, espero les sirva este tutorial. Llegamos hasta ahí. Es una forma muy sencilla de conocer los componentes internos y de una PC y ensamblarlos desde este servidor virtual llamado Cisco, Essential Virtual Desktop. Un gusto, siempre es un gusto servirle.